Recordemos que las formalidades son para el consentimiento expreso, el tácito no tiene formas. Por regla general, los contratos que requieren de formalidad son documentos públicos o privados. Algunos autores estiman que la evolución del derecho ha consistido en el paso del formalismo al consensualismo, incluso desde Roma, de modo que en la actualidad se dice que la formalidad no es la regla general, sino la excepción. Incluso, dice el jurista francés Bonicace, que principalmente en materia de contratos se atiende aún más a la consensualidad, y la excepción a esta otra serían los contratos reales. Estos se perfeccionan con la entrega de la cosa o objeto indirecto de contrato. Esto incluye cualquier tipo de entrega, desde la entrega simbólica, la entrega física, jurídica, longamanum, brevimanum, etc. El jurista alemán Rolf von Jhering considera que el acto formas se define como aquel en el cual la inobservancia de la forma jurídicamente exigida para la manifestación de voluntad reacciona sobre el mismo acto. Es por eso que la característica principal del formalismo es la necesidad jurídica de que el acto o contrato se observen determinadas formas sin las cuales este acto sería inexistente. Para Jhering, este formalismo llega a nivel de solemnidad, pues considera que la forma es para los actos jurídicos lo que es la acuñación para la moneda. Sin embargo, esta analogía pues no es muy atinada, ya que el metal siempre tendrá su valor intrínseco, sin importar de su proceso o su acuñación. Por otro lado, el formalismo definitivamente responde a una necesidad interna y reporta muchas más ventajas de las desventajas que hemos reportado en el derecho. A lo largo de la historia se puede observar y es innegable que se opte por cada vez desformalizar el derecho y volverlo más pragmático. Sin embargo, claro que tiene sus grandes ventajas. Como las dos más grandes desventajas del formalismo, se destaca primeramente que puede atender a la injusticia. Esto es debido al conocimiento de las formalidades de una de las partes y un poco también que por medio de su astucia origine alguna forma de eludir ciertas obligaciones dentro del mismo contrato. Un segundo punto es la incomodidad del formalismo riguroso y el sentimiento de seriedad en un procedimiento jurídico. Desde un punto de vista moral se ataca al formalismo, considerando que el derecho puede desconocer obligaciones a pesar de la palabra enseñada, aunque pues sabemos que la probidad exige que se cumplan los compromisos independientemente de la forma en la que hayan sido manifestados o consensuados. Jhering estima que la formalidad evita que se vuelva un juramento o un simple deber jurídico y de esta forma pierda el carácter coactivo. Además de que pues, los romanos siempre destacaron las ventajas del formalismo y su misma seriedad en cuanto a sus procedimientos, que era lo que había comentado. Por otro lado, la forma es una garantía de seguridad. Veámoslo como en el comercio, algo así como una etiqueta que demuestra su legalidad. Otra ventaja es que facilita a los tribunales de anular los actos jurídicos que carezcan de elementos esenciales. Por otro lado, hay una frase muy importante que dice: los pactos no se concluyen precipitadamente, sino con prudencia y reflexionando las consecuencias. Otra ventaja es que ayuda a la publicidad del contrato o acto jurídico. Por otro lado, también permite la intervención de servidores públicos con fe de hechos para darle autenticidad al contrato. Y pues esos serían algunos puntos.
El código adjetivo muchas veces exige que los contratos sean por escrito para que puedan fungir como medio de prueba. Esto es pues otro tema completamente. Las excepciones oponibles después de una sentencia o convenio judicial deben constar en instrumento público o en un documento judicialmente reconocido en autos. En un ejemplo de novación, si el consentimiento es expreso es válido. Sin embargo, si se hace valer como una excepción ya dictada la sentencia definitiva, debe exhibirse la escritura pública que la consagre. En el Código Napoleón solo se menciona el consentimiento, la capacidad, el objeto de contrato y la causa lícita. Sin embargo, sabemos que también se hace reglamentación en particular por contrato, principalmente a los contratos traslativos de dominio. Como antecedentes tenemos el proyecto García-Goyena, el cual era caracterizado porque la forma era indispensable para la seguridad de los contratantes y de esta manera que la voluntad fuera totalmente auténtica. Esto para evitar problemas de interpretación y de alcance jurídico de los términos en los que se quiso obligar los sujetos. En este proyecto se vuelve a la forma como principio de orden, seguridad y garantía, fuera del simbolismo mismo que le da el derecho romano. Expresamente en el ordenamiento de Alcalá se enuncia diciendo que el consentimiento en los contratos consensuales se perfecciona por la simple manifestación de voluntades sin requerir formalidad alguna para su expresión. En el Código Civil de 1870, no obstante que se regula en consensualismo puro, al reglamentarse los contratos se contradice, pues exige determinada forma en ciertos contratos, en especial en los contratos traslativos de dominio. Son abundantes todas las excepciones que existen. Quedaban como contratos no escritos el comodato, el depósito, mutuo y prenda, pero ellos se aceptaban de cualquier formalidad. Por otro lado, el Código Civil posterior, de 1884, remonta a las ideas del proyecto García-Goyena, proyecto español, yendo en contra, una vez más, del consensualismo y tomando la forma como elemento de validez de los contratos. A continuación, un comentario del jurista Maced dice: al determinar formalidades externas especiales para ciertos contratos, el legislador opta por evitar litigios y poner a salvo, fuera de toda duda y todo ataque, los derechos que ha creído de mayor importancia, como los de propiedad de raíz o simplemente los que ha considerado que están expuestos a abusos de terceros. Hablando de la legislación vigente en el Código Civil, tenemos en la actualidad un sistema mixto, distinto al de 1870 y al de 1884. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto en los casos en que la ley estipule lo contrario. Eso es lo que dice el Código actual. Replica también el texto del ordenamiento de Alcalá, en el que dice que cada quien se obliga en la manera y en los términos en que parezca que quiso obligarse, sin que eso sea necesario observar alguna formalidad o solemnidad específica. La formalidad es parte de uno de los requisitos de validez de los contratos, pero no está como tal en el listado del código la solemnidad, por ejemplo, que es la formalidad elevada a elemento de existencia. Tenemos también las consecuencias de la inobservancia de la forma en el derecho mexicano. En nuestro derecho no existen los contratos solemnes, únicamente existen los consensuales y los formales. Ciertas opiniones dicen que los reales van dentro de los formales o solemnes, etc. El vicio de nulidad relativa puede ser subsanado, ya sea por ratificación expresa o tácita, o bien puede quedar convalidado en el contrato si se deja transcurrir el término necesario para intentar la acción de nulidad y no se hace.
Es entonces cuando la nulidad entonces prescribe. Si la forma fuera un elemento de solemnidad, el contrato no produciría ningún efecto legal, y es por eso que no habría prescripción, y en cualquier momento todo interesado o cualquier persona con un interés jurídico pudiera pedir al juez que registre dicha inexistencia. Además de que el contrato no podría convalidarse retroactivamente, ya sea por ratificación expresa o tácita. En los contratos formales, solo las partes pueden invocar la acción de nulidad. En los contratos solemnes, cualquier persona con interés jurídico puede hacerlo. Conclusión. La solemnidad como medio de prueba. El derecho procesal en ocasiones exige cierta prueba como solemnidad para justificar en juicio el acto jurídico. A esto se le llama solemnidad ad probationem, es decir, que no puede suplirse con ningún otro medio de prueba, por no ser el medio idóneo. Esto se hace porque, a pesar de tener medios probatorios que tienen valor probatorio pleno, pueden no ser el medio adecuado para dicha probanza. Por otro lado, hay que ver el tema de la purga del vicio de la nulidad. Y esto, explicado en otras palabras, es que cuando no se otorga válidamente el consentimiento, está viciado de nulidad relativa, la cual puede purgarse mediante cumplimiento voluntario por ratificación expresa o el transcurso de tiempo de la prescripción negativa para liberarse de la obligación. Como podemos observar, hay dos medios. El primero es en virtud del mutuo consentimiento de las partes y su intención que se crean, transmiten, modifican o extinguen las consecuencias jurídicas respectivas, mientras que la prescripción negativa, la ley presume que el interesado conoce el vicio y no intentó la nulidad, por lo que dejó transcurrir el tiempo necesario para que ese contrato quedara convalidado. Por lo que de esta manera hay una renuncia tácita de la acción. Y en el artículo 17, cuando alguno explota la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del otro, el derecho concedido de este artículo dura solamente 1 año. Hay dos doctrinas de donde vienen las lesiones. Objetivista, hay lesiones cuando reciben 2 tantos o más, o se deja al otro con 2 tantos o menos. Ejemplo, una casa vale 5 millones y yo la vendo en 15 millones. Al recibir, yo recibo 2 tantos más, por lo que no hay lesión. Y en el objetivista, se deja al árbitro del juez decidir si hay cesión, atendiendo a las circunstancias de las personas. La lesión la puede sufrir tanto el semejante como el adquiriente. Y yo hablaré sobre la jurisprudencia definida, que viene siendo la capacidad y la personalidad, que normalmente viene siendo en el juicio el actor y el demandado, que solamente el interés sustantivo derivado y de los derechos litigiosos solo puede ser defendido por el titular de esos derechos. Hola, mi nombre es Daniel Torres Flores y yo voy a hablar sobre las lesiones en los contratos. Las lesiones en los contratos plantean un serio problema en el derecho porque para su solución entran en conflicto aparentemente todos los valores fundamentales que deben ser realizados en el ordenamiento jurídico, que viene siendo la seguridad y la justicia. Ligado con el principio de la justicia que informa constantemente toda la materia contractual, el de buena fe, que a su vez se requiere que no se explote la ignorancia y la inexperiencia o la miseria, como dice en el artículo 17 del Código Civil. El concepto de lesión, ¿qué viene siendo el concepto de lesión? Es el daño económico que experimenta una persona en contratos bilaterales perfectos de carácter oneroso y conmutativos por haber desproporcionado entre la presentación y la contrapresentación de la otra parte, siempre y cuando se haya aprovechado la ignorancia y ligereza, inexperiencia o estado de necesidad de la parte jurídica.